un gozo estar con ustedes. Me bendice mucho porque desde que empezamos la reunión, Willy leyó el Salmo 33 y en el versículo 2 dice ese Salmo: denle gracias con la lira. Está hablando de alabar a Dios con acciones de gracias, ¿verdad? Y luego hemos estado agradeciendo a Dios por, tantas expresiones de gratitud, ¿no? Con el bautismo, la Santa Cena, las ofrendas. Y les digo esto porque, nuestra reunión de adoración de domingo realmente es una reunión donde la gratitud debe estar muy presente, porque gratitud es parte fundamental de la adoración. Y hace 2 semanas, Richard, en esta serie que están estudiando de las virtudes formativas, que al final del día son virtudes que el Evangelio produce en la vida y en los corazones de las personas que han sido impactadas por el Evangelio. Entonces, empezaron a ver hace 2 semanas la virtud de la gratitud. Y el día de hoy vamos a continuar hablando de la gratitud. La semana pasada tuvieron un pequeño paréntesis porque vino el pastor Carlos Contreras y trajo un mensaje apropiado para el domingo de resurrección. Pero yo voy a retomar el tema de la gratitud, ¿ok? Y hace 2 semanas, solo para empezar a refrescar un poquito la memoria y recordarles, hace 2 semanas Richard enseñó acerca de la gratitud, fundamentalmente 3 cosas: que la gratitud es un mandato, que la gratitud debe ser en toda circunstancia y que la gratitud es la voluntad de Dios en Cristo. Eso dijo, ¿verdad? Perdón. Y también para recordar, él dio una definición que en realidad él mencionó, es una definición que le oyó al pastor Miguel Núñez, y dice así: la gratitud es una disposición mental que el creyente adopta cuando ha comprendido que todas las circunstancias de su vida han sido ordenadas por Dios soberana y benevolentemente para su bien. Y eso es lo que les trajo Richard hace 2 semanas, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Pero queremos partir de ahí. O sea, creo que Richard hizo un gran trabajo trayendo esta enseñanza de 1 Tesalonicenses 5:18. Y el día de hoy queremos ir un poquito más adelante con el tema de la gratitud. Y vamos a estar en un pasaje que es Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 8. De ahí vamos a partir, pero vamos a ir a varios otros pasajes. Este mensaje va a tener 2 puntos, hermanos. El primer punto es: la gratitud es nuestra respuesta a la gracia recibida. Y el segundo punto es que la gratitud protege nuestra alma. Si no lo alcanzaste a anotar, no te apures, al rato los voy a repetir. Vamos a leer el pasaje y luego me acompaña a orar. ¿Le parece bien? Ok. Dice Colosenses 2, 1 al 8: porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea, y por todos los que me han visto en persona, los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vana sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bondad. Gracias, Señor. En verdad, tantas manifestaciones de tu gracia en esta mañana que no podemos más que agradecerte. Te hemos adorado en múltiples maneras, te hemos agradecido en múltiples maneras, y ahora queremos agradecerte por tu santa palabra.
Gracias por el privilegio que nos das de ser expuestos a tu palabra. Y gracias porque sabemos que tu palabra tiene el poder para transformar nuestras almas. Te pedimos que hagas esto esta mañana, por favor. Transforma nuestro corazón mientras es expuesta tu palabra. Aún te pedimos. Dice tu palabra que tu palabra es medicina a nuestros huesos, dicen Proverbios. Te pedimos que mientras sea expuesta tu palabra, tú traigas sanidad a los corazones, pero también a los cuerpos que estén enfermos. Haz tu obra, sopla vida en esta mañana. Y te pido, Señor, dame de tu gracia para exponer este texto en el denuedo de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Los americanos tienen una tradición que compite incluso con la Navidad en cuanto a su popularidad, y es el Día de Acción de Gracias. Estaba hace tiempo, ¿verdad?, leyendo acerca del origen de esa festividad, el Día de Acción de Gracias. Y dice la historia que ayer por el año 1620, un grupo de peregrinos, 102 peregrinos, salieron de Europa en 2 embarcaciones rumbo a Estados Unidos, rumbo al nuevo continente para ellos, ¿verdad? Y ellos querían salir de Europa, eran creyentes ellos, y querían encontrar un lugar donde pudieran ellos vivir su vida cristiana con una mayor libertad por la persecución que estaban experimentando en su tierra. Una embarcación no logró llegar a la meta, tuvo que devolverse, pero una sí llegó, la embarcación llamada el Mayflower, llegó con 102 tripulantes en condiciones muy precarias, y llegaron a esta nueva tierra ahí por el área de Massachusetts, por allá, y después de un año y de atravesar un invierno muy crudo, pues la mitad de ellos ya había muerto. Sobrevivían unas 50 personas, pero cuando cumplieron el año de estar ahí, aproximadamente un año, ellos decidieron llevar a cabo un servicio de acción de gracias a Dios por su bondad para con ellos, porque a pesar del crudo invierno pudieron recoger una cosecha. ¿Qué es lo que este grupo de creyentes conocía? Que a pesar de haber perdido algunos a su cónyuge, algunos a sus hijos, algunos quizás a sus hermanos, padres, abuelos, decidieron llevar a cabo un servicio de acción de gracias a Dios por su bondad para con ellos. ¿Qué es lo que mueve a los cristianos a dar gracias a Dios en medio de su sufrimiento y a pesar de su sufrimiento? Hoy veremos en la palabra de Dios respuestas a estas inquietudes, y veremos cómo la gratitud a Dios protege nuestra alma, y veremos también que somos fortalecidos y protegidos por el Señor cuando abundamos en gratitud por quien Él es. ¿Ok? Primer punto, entonces dije que es: la gratitud responde a la gracia recibida. La gratitud responde a la gracia recibida. Richard comentaba hace 2 semanas, ¿verdad?, que la gratitud incluso en el mundo secular es apreciada, ¿verdad? O sea, aún la gente que quiere enseñar a sus niños a que den gracias, aunque cada vez lo vemos menos, ¿verdad? Pero todavía este valor está presente en el mundo, y aún los médicos y psicólogos recomiendan que se ejercite la gratitud. Pero al igual que las otras virtudes que han estado estudiando, como la humildad, el amor, etcétera, en el mundo la gratitud se limita a una expresión de aprecio por algo que se hizo a nuestro favor. Pero, hermanos, cuando hablamos de gratitud, hablamos más allá, esto va más allá de ser educado. Esto va más allá de tener buenos modales. Porque una persona puede tener muy buenos modales y darle gracias a todo el mundo cuando le sirven, y en su corazón ser un ingrato a los ojos de Dios. ¿Ok? Porque gratitud va más allá que un acto de cortesía. Y es lo que vamos a ver esta tarde, porque la Biblia, cuando habla de ser agradecidos, habla de ser agradecidos bíblicamente.
Y Richard puso un buen fundamento hace 2 semanas explicando lo que es la gratitud bíblica. Y hoy vamos a ir un poco más allá, porque este es un tema muy vasto. Y estoy seguro que podríamos pasar varios otros domingos hablando de la gratitud. Pero no, ya no más esta. ¿Ok? Creo, no sé. La gratitud bíblica nace de nuestra unión con Cristo. ¿Ok? Es algo que es característico, debe ser característico del pueblo de Cristo, del pueblo de Dios. Mira, piensa en esto, la palabra gracia viene de un vocablo griego que es charis, y la palabra gracias, o acción de gracias, es eucharistía, lo que decía hace un momento, eucaristía. Vienen del mismo vocablo, es decir, están tan relacionados la palabra gracia y la palabra gracias, que gratitud es la respuesta a la gracia que hemos recibido de parte del Señor. Es la respuesta a esa gracia. La gratitud es un sentimiento de felicidad que sientes hacia el Dios que te ha mostrado una bondad inmerecida, que tú no mereces. Eso es la gratitud. Es un sentimiento de felicidad que sientes hacia el Dios que te ha tratado con una bondad inmerecida. Veamos cómo Pablo en este texto de Colosenses conecta la gracia del Evangelio con la gratitud hacia Dios. Pablo en esta carta a los Colosenses tiene una carga. Tiene una carga por la iglesia porque tiene la carga de que estaban circulando falsos maestros con herejías que estaban atacando la deidad de Jesucristo y estaban atacando la doctrina verdadera. Y Pablo tiene una carga porque él piensa o quiere animarlos a que perseveren. Y para hacerlo, entonces Pablo les empieza a recordar quién es Cristo y cómo Cristo los salvó. Y en el capítulo 1 él trae vamos a decir, una doxología maravillosa acerca de Cristo, hablando de que Él es el principio de la creación, Él es la imagen del Dios invisible, el principio de la creación, el que sustenta todas las cosas con su poder, etc. Y dice en el capítulo 1, versículo 21, fíjate lo que está haciendo Pablo. Y aunque a ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, o sea, les está recordando su condición anterior. Estaban alejados, hostiles, viviendo entregados a la maldad. Dice el versículo 22, sin embargo, ahora les dice lo que Cristo ha hecho en ellos. Dice, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. O sea, Pablo está trabajando en esta carta, mostrándoles que a pesar de lo que ellos eran antes, Dios los ha tratado con gracia, los ha bendecido de maneras que no merecían ellos, sino solo por gracia. Ahora eran parte del pueblo de Cristo y que estaban justos delante de Dios, perdonados, ¿verdad? Y una vez que Pablo les viene recordando esa gracia a lo largo del primer capítulo y parte del 2, entonces ahora les exhorta a perseverar en Cristo. Y dice el versículo 6 del capítulo 2:6 de Colosenses. Por tanto, o sea, por lo que les he explicado, que ustedes estaban alejados, hostiles, pero Dios los ha salvado en Cristo. Por tanto, de la manera en que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos. Y termina diciendo así: rebosando de gratitud. ¿Qué es rebosar de gratitud? Nos pensamos en un vaso o en un recipiente que le vas vertiendo un líquido a tal punto que se desborda, que rebosa. Bueno, Pablo está diciendo que la manera en que perseveramos es estar firmemente arraigados en Jesús, confirmados en la fe, rebosando de gratitud. O sea que gratitud al cristiano le debe salir casi por los poros. O sea, hermanos, el pueblo cristiano es el pueblo que tiene más razones en el mundo para ser agradecidos con Dios y con el prójimo. ¿Por qué? Porque se nos ha dado más que a cualquier otro pueblo. Esa es la razón. Pero tener el entendimiento de las doctrinas del Evangelio de Cristo no es suficiente. O sea, es súper importante, ¿verdad? Entender la justificación por fe, la salvación por gracia, el perdón de pecados, etc.
Pero es necesario no solo entender eso, sino responder a ello. Y la manera correcta de responder a ello es gratitud, rebosando gratitud. El Señor espera que tú y yo respondamos a esa gracia abundante con abundante gratitud. Jonathan Edwards, un puritano, nos ayuda a comprender mejor cómo es la gratitud cristiana. En su libro, Los afectos religiosos, él habla de dos tipos de gratitud: la gratitud natural y la gratitud espiritual. Acá lo van a ver. ¿Sí, verdad? Eso, dice. Gratitud natural es el agradecimiento por las bendiciones recibidas. ¿Ok? Pero la gratitud espiritual es el agradecimiento por Dios, por quien Él es. Velo con calma y reflexiona en ello. La gratitud natural es el agradecimiento por las bendiciones recibidas. La gratitud espiritual es el agradecimiento por Dios, por quien es Él. La gratitud espiritual, escucha. A ver, yo estoy seguro, bueno, no sé qué tan seguro, pero creo que la mayoría de nosotros tenemos una gratitud natural. Damos gracias por las bendiciones recibidas de parte de Dios. Cada mañana, Dios, gracias por otra mañana, y etcétera. Y nos soltamos dando gracias. Pero hoy queremos ir a otro nivel de gratitud, al nivel que la Biblia nos llama a ir. La gratitud bíblica tiene que ver con la gratitud espiritual. Sí, también la natural, pero sobre todo la espiritual. La gratitud espiritual no solo toma en cuenta los obsequios recibidos, sino que se enfoca a alabar a Dios, al dador de los obsequios o de las bendiciones, por su carácter y su amor incomparable. Es bueno agradecer a Dios por las bendiciones que nos da, y debemos hacerlo, pero la gratitud a la que somos llamados es aquella que se alegra en Dios por lo que Dios es, por quien es Él. Piensa en esto. Piensa en un muchacho que está por casarse. Bueno, ellos se casaron hace. ¿Te dio anillo de compromiso? Eso, vientos. Mitch, vientos. Piensa que un muchacho que va a casarse y compra el anillo de compromiso y a lo mejor hasta ensaya frente al espejo, lo que va a decir, dónde lo va a hacer, etcétera, y declararle lo mucho que la ama y quiere comprometerse con ella. Y llega el día, él le entrega el anillo, le dice cuánto la ama, que quiere comprometerse con ella, que quiere vivir con ella el resto de su vida. Y piensa ahora que la muchacha recibe el anillo y con una gran alegría, y se queda contemplando el anillo y diciendo lo mucho que le gusta. Y al principio el muchacho pues siente un alivio porque se gastó una lana, ¿verdad? Dice, ay, qué bueno que le gustó. Pero pasan los minutos y la joven sigue contemplando el anillo, agradeciendo por el anillo, resaltando las cualidades del anillo, diciendo, híjole, qué bonito está, mira su color, mira la piedra tan preciosa, mira el brillo, mira la montura, los quilates de oro que contiene. Pero en ningún momento, y pasan los minutos y pasan, y no se detiene a expresar cuánto ama a su novio y cuánto lo aprecia a él. Ella muestra gratitud por el regalo, pero no expresa que lo que más ama y lo que más valora es al dador del regalo. Tal vez lo que mejor que pudiera hacer ese muchacho es huir de ahí, porque ¿quién se quiere casar con una chava que solo muestra interés y aprecio por los regalos y no por el dador del regalo? Pero hermanos, muchas veces somos así. Solo expresamos gratitud natural porque apreciamos las bondades de Dios, sus bendiciones y sus regalos, pero no expresamos gratitud y aprecio por quien Él es, por lo santo, lo sabio, lo soberano, lo poderoso, lo lleno de gracia que es Él. Por lo tanto, la gratitud espiritual es más que deleitarse con el regalo, es un sentimiento de felicidad dirigido hacia el Dios que es bueno. Es una felicidad que
que no proviene simplemente del regalo o de las bendiciones, sino de la excelencia de nuestro buen Dios, que nos ha dado todo lo que necesitamos por gracia. Esa es la gratitud que da gloria a Dios. Dice John Piper lo siguiente: Dios no es glorificado si el fundamento de nuestra gratitud es el valor de la dádiva y no la excelencia del dador. Si la gratitud no está arraigada a la belleza de Dios antes que en el regalo, probablemente sea idolatría disfrazada. Que Dios nos conceda un corazón para deleitarnos en Él, por quien es Él, de modo que toda nuestra gratitud por Él, de modo que toda nuestra gratitud por lo que Él nos da sea un eco de nuestro gozo por la excelencia de Dios. Amén. A Dios por todo lo que Él nos da, y Él espera que le demos gracias, pero el fundamento de nuestra gratitud no es tanto esas bendiciones, sino el corazón del Dios que nos da esas bendiciones. Muchas veces he oído hermanos que dicen: yo quiero ir al cielo y quiero ver el mar de cristal y voy a caminar en las calles de oro. Y bueno, para empezar, creo que eso es puro simbología, ¿verdad? Pero bueno, es otro tema. Hermano, lo más glorioso del cielo no van a ser esas ondas. Lo más glorioso del cielo es que Jesús está ahí. Lo más glorioso que tú y yo tenemos en esta vida es Cristo. O sea, sí, gracias por el perdón, por la adopción, que hemos sido adoptados, en el perdón de pecados hemos sido adoptados, tenemos una herencia segura. Qué bendición, las bendiciones más altas que un hombre puede aspirar. Pero nuestra mayor bendición, hermanos, que tenemos es Cristo. Somos de Él y Él es nuestro. Esa es la mayor bendición, y de Él emanan todas las bendiciones. Pero ¿sí ves la diferencia entre gratitud natural y la gratitud bíblica espiritual a la que somos llamados? Cuando entendemos eso, aún en los sufrimientos y las tribulaciones, podemos dar gracias a Dios, decirle: Señor, gracias, porque tú eres bueno. Lo que cantábamos hace rato: tú nunca cambias, tú nunca fallas. O sea, gloria a Dios por Él, por su persona, por quien Él es. El segundo punto, y es el que nos va a llevar el resto de la enseñanza, es que la gratitud protege nuestra alma. Y de hecho lleva el mismo nombre del título del sermón. La gratitud protege nuestra alma. La gratitud tiene un efecto poderoso en nuestra alma que nos ayuda a ver y apreciar a Dios por quien es Él, y nos ayuda a asegurar nuestro corazón. Fortalece nuestra relación con Él, la gratitud. Este tipo de gratitud que hemos estado explicando, podemos decir, hermanos, que a la luz de la Biblia, y lo vamos a ver ahora, que la gratitud bíblica nos protege de los peligros del alma. Y esto es así porque la gratitud nos ayuda, la gratitud bíblica nos ayuda a quitar el enfoque de nosotros mismos y pone el enfoque en Dios, en la persona de Dios. Vamos a ver algunos peligros del alma de los cuales la gratitud nos libra. El primero que quiero mencionar es que la gratitud bíblica, como le he explicado, vamos bien con eso. La gratitud nos libra de la apostasía, de negar la fe. Este pasaje de Colosenses, como ya expliqué hace un momento, podemos ver que el apóstol Pablo tiene una gran preocupación por la iglesia de Colosas, por todas las herejías que estaban circulando, los falsos maestros, y Pablo está preocupado porque pues no vayan a desviarlos y a que ellos apostaten de la fe, ¿verdad? Entonces esta iglesia estaba bajo un ataque espiritual, bajo esas falsas enseñanzas, y Pablo quiere ayudarlos a resistirlas. Y una de las estrategias que Pablo recomienda a la iglesia, manda a la iglesia para resistir esas acechanzas y ser seducidos por falsas doctrinas, una de las estrategias es la gratitud. Mira, quiero que leamos nada más Colosenses 2:4 para que veas la carga que tiene Pablo y cómo él los instruye. Dice:
2:4, esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está cuidando a esta iglesia y le está alentando a perseverar y les está enseñando que cuando nos mantenemos meditando en el Evangelio de Cristo, lo que él ha venido explicando desde el capítulo 1 y parte del capítulo 2, cuando nos mantenemos meditando en el Evangelio de Cristo y las implicaciones de su Evangelio, y nosotros respondemos con abundante agradecimiento, el Señor nos va a proteger y nos va a fortalecer en contra de las falsas enseñanzas del mundo. Es lo que Pablo está haciendo. Y la idea principal de este pasaje, hermanos, es esta: que somos fortalecidos y protegidos por el Señor cuando abundamos en gratitud por quien es Él. Y vemos más claramente cómo el Señor, cómo la gratitud nos libra de la apostasía, si nosotros entendemos cómo opera la ingratitud o la queja. A ver, para entender bien lo que es la humildad, necesitamos entender cómo opera la soberbia, para hacer un contraste. Si queremos aprender bien lo que es el perdón, necesitamos entender cómo opera la amargura. Si nosotros queremos entender cómo es el amor, necesitamos entender cómo opera el menosprecio, la indiferencia. Si queremos entender cómo funciona la gratitud, tenemos que ver la otra cara de la moneda, la ingratitud. Y todos sabemos dónde empezó la ingratitud: en el mismo huerto del Edén, Génesis 3. En Génesis 2 nos narra que Dios creó al hombre, lo puso en el huerto y le dijo al hombre: mira, puedes comer de todos los árboles. O sea, aquí en Guadalajara tienen árboles, pero machín. No sé si se dan cuenta. Un día dense una vuelta a Juárez, ¿sabes? Para que aprecien lo que tienen. No, imagina el huerto del Edén. O sea, miles de árboles. Y les dice Dios: puedes comer de todos, menos de ese árbol que esté ahí. De ese no. De todos los demás son para ti. Pero llegamos al capítulo 3 y aparece un personaje, ¿verdad? La serpiente, Satanás en forma de serpiente. Y entonces llega con la mujer, ahí en el versículo 1 de Génesis 3 le dice: ¿con que Dios ha dicho que no comerán de ningún árbol del huerto? A ver, Dios le había dado su palabra a Adán, y su palabra era: puedes comer de todo árbol del huerto, menos de ese, ¿ok? Viene el diablo y los quiere hacer dudar ¿de qué? De la palabra que había salido de la boca de Dios. Con que Dios ha dicho que de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho: no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. La mujer respondió bien. Pero entonces, ya que el diablo no les pudo hacer dudar de la palabra de Dios en una primera instancia, entonces viene con un segundo ataque, pero aquí ya va directamente contra el carácter de Dios. Y dice el versículo 6, el versículo 5. No, me brinqué, perdón. Versículo 4. Ciertamente, la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Qué está haciendo la serpiente? Está haciendo dudar a Eva acerca de la bondad de Dios. Porque dice él: no, mira, no van a morir. Mira, Dios sabe que si comen de ese árbol, van a ser como Él. O sea, al final de cuentas, Dios no es tan bueno como tú piensas. Eso era el engaño detrás de.
Y entonces dice el texto que la mujer vio que era bueno para comer, agradable a los ojos, deseable para alcanzar sabiduría, tomó su fruto, comió, también dio a su marido que estaba con ella, comió. Fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y sabemos lo que pasó a continuación. Entró el pecado, con el pecado entró la muerte y todas las consecuencias para toda la raza humana. Hermanos, Adán y Eva podían comer de todos los árboles excepto de uno, pero cuando la serpiente los tentó, en vez de mostrar gratitud, satisfacción por la abundancia de provisión que había en el huerto y por la abundancia de la bondad del corazón de Dios, ellos decidieron comer, mostrando insatisfacción, ingratitud en contra de Dios. Dejaron de apreciar el carácter bondadoso de Dios, manifestaron ingratitud por toda la bendición que tenían y comieron del que no debían comer. Y ahí empezó toda la decadencia que vino a la raza humana. Hermanos, ingratitud siempre abre la puerta a la corrupción y a la decadencia del alma. Siempre. Romanos 1 lo confirma. Dice Romanos 1:21, pues aunque no conocían a Dios, dice, aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y si tú lees el resto del pasaje, tú te das cuenta que viene un camino descendente de corrupción humana. Pero ¿cuál es la puerta que abre el camino a la corrupción humana? No darle la gloria a Dios y no darle gracias. Dejar de apreciar su bondad, su carácter, su sabiduría, su poder, su misericordia, lo santo, lo justo, lo hermoso que es Él. Y cuando eso sucede, el hombre se pone en lugar de Dios, hace un lado a Dios, no le da gracias, su corazón se llena de tinieblas y viene un camino de corrupción y decadencia del alma. Mientras que la ingratitud corrompe nuestro entendimiento, la gratitud a Dios es un escudo protector, nos protege de las tinieblas y de la corrupción del alma. Ustedes saben que el pastor Miguel Núñez, además de pastor, es doctor, ¿verdad? Es médico. Él dice lo siguiente: estudios han revelado que cuando expresamos gratitud hay áreas del cerebro involucradas. La corteza prefrontal experimenta cambios y ayuda a tener una mejor disposición a manifestar gratitud. La práctica de la gratitud nos lleva a hablar menos acerca de emociones negativas, ya que esto evita la experiencia de remordimiento y la envidia y sentimientos similares. Esto hace que meditemos menos en las situaciones negativas que nos sucedieron en el pasado, que nos hirieron, lo cual es típico de la depresión. Las personas agradecidas sienten menos dolor, menos estrés, menos insomnio, tienen un sistema inmunológico más fuerte, experimentan relaciones más sanas y las va mejor académica y profesionalmente. En general, la gratitud puede mejorar tanto la salud mental como física, porque la gratitud protege nuestra alma y aún nuestro cuerpo. La ingratitud nos aleja de Dios, pero la gratitud, escucha, nos acerca y nos mantiene cerca del Señor, porque cuando estamos agradecidos por Dios, estamos expresando gratitud por lo bueno que Él es, lo santo, lo sabio, lo misericordioso que Él es. Hermanos, como dije hace un momento, gratitud es parte fundamental de nuestra adoración al Señor. Ahora, la gratitud no solo nos libra de la apostasía, la gratitud nos libra de la soberbia. Dios siempre ha advertido a su pueblo acerca de la ingratitud y del daño que les puede hacer. En Deuteronomio 8, cuando el pueblo de Israel vagaba en el desierto y estaban preparándose para entrar a la tierra prometida, el Señor les trae esta palabra por medio de Moisés.
Y dice Deuteronomio 8:10, cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Y mira lo que dice: cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y tu oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Está llamando a su pueblo: ten mucho cuidado, porque cuando tú entres a esa tierra y empieces a ser prosperado, no vaya a ser que te olvides de Dios. No vaya a ser que te llenes de soberbia y de orgullo. Y sigue diciendo, versículo 15, Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. Y mira el 17. No sea que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Pero sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra ustedes hoy que ciertamente perecerán como las naciones que el Señor destruye delante de ustedes. Así perecerán ustedes, porque no oyeron la voz del Señor su Dios. Y hermanos, somos dados a la ingratitud y a la soberbia. Nuestro corazón naturalmente es soberbio y naturalmente tendemos a enorgullecernos de aquellas cosas que hacemos bien. Si nos va bien en la escuela, si nos va bien en el trabajo, en el deporte, en la cocina, en lo que sea, en el ministerio, en lo que sea, somos muy dados a de pronto decir: no, hombre, pues nadie lo hace como yo. Nomás qué chulada soy. Y nos olvidamos que Él es el que nos da el poder y la fortaleza y la sabiduría para hacer lo que podemos hacer. Es Él. Gratitud nos ayuda a mantenernos humildes, porque la ingratitud nace de un corazón soberbio y se alimenta con soberbia, pero la gratitud nos ayuda a mantenernos humillados delante del Señor, reconociéndolo a Él como la fuente de todas nuestras bendiciones, todas, absolutamente todas, física, material, espiritual, emocionalmente, todas las maneras en que hemos sido bendecidos por la mano de Dios. Y si nosotros perdemos eso de vista, por eso Dios le advierte a su pueblo: cuídate de no apartarte de mí con ingratitud y con soberbia cuando te vaya bien. Yo estoy seguro, hermanos, que es más peligroso para el pueblo cristiano la prosperidad y el tiempo de paz y de abundancia que las tribulaciones. Somos muy ciegos a nuestra soberbia y tendemos a ser muy ingratos. Somos inclinados a la ingratitud, porque todos tendemos a pensar que merecemos que se nos trate bien. Tendemos a pensar: yo merezco que Dios me trate bien y que mi prójimo me trate bien. Tenemos que luchar con la ingratitud todo el tiempo, al recordarnos que Dios y aún nuestro prójimo nos ha tratado mucho mejor de lo que merecemos. Lo voy a decir otra vez. Tenemos que recordarnos constantemente que Dios y nuestro prójimo nos han tratado mucho mejor de lo que merecemos. Porque la Biblia dice: el alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. La paga del pecado es... Y aquí estamos todos vivitos y coleando. Nos han tratado mucho mejor de lo que merecemos.
Necesitamos realmente, hermanos, ejercitarnos en gratitud. Me gustó mucho que en la enseñanza pasada Richard dio varias ilustraciones y ejemplos de cómo ejercitarnos y crecer en gratitud. Necesitamos de manera continua hacer el ejercicio de recordarnos con cuánta gracia el Señor nos ha tratado y responder a ello con gratitud. La Biblia nos llama, y aquí quiero hacer una mención, ¿verdad? El Señor nos llama a ser agradecidos con Él, pero también nos llama a ser agradecidos con el prójimo. Por ejemplo, ahí en Colosenses 3, nuestro texto, dice el versículo 12, Colosenses 3, nuestro texto es en el capítulo 2, pero quiero avanzar al 3. 3:12, fíjate lo que está diciendo Pablo. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Qué está haciendo Pablo? Está enseñando a los cristianos de Colosas y a ti y a mí cómo vivir unos con otros. Humildad, mansedumbre, paciencia, perdonándonos unos a otros. Y luego dice el 14, sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual a la verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Pero lo está haciendo ¿en qué contexto? Unos con otros. Sean agradecidos, versículo 16, que la palabra de Cristo abunde en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. Ahí en medio dice, con gratitud unos a otros. Hermanos, cuando nosotros entendemos bíblicamente la gratitud, que consiste en estar feliz, estar satisfecho con Dios por lo excelente que es Él, entendiendo que toda bendición desciende de Él y que todas sus bendiciones, y agradezco también por ellas, pero entiendo que vienen de un Dios bueno que me ama y me trata mejor de lo que merezco. Parte de la bondad de Dios y de las bendiciones que Dios ha manifestado a tu vida y a mi vida es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Tú no puedes crecer solo, ni yo tampoco. Y necesitamos ejercitarnos en agradecernos unos a otros. Yo seguido le digo a gente en mi iglesia, gracias que estás aquí el domingo en la reunión. Y uno pudiera pensar, ¿por qué le agradece? Es su obligación. No, es que no sabes cuánto ánimo me da verlo en la reunión. Y me anima venir a Guadalajara y verlos a ustedes, hermanos. Gracias por su perseverancia. Eso me anima a mí en la fe. Ver que hay un pueblo de Dios aquí que está buscando a Dios. Pero debemos ser agradecidos unos con otros. Algunos de ustedes tienen a sus niños ahorita y alguien se está ocupando de ellos, ¿verdad que sí? Les están enseñando de la palabra, los están cuidando y tú estás aquí bien tranqui escuchando la palabra. Oye, para estar ahí, la neta, necesitas un don de Dios. O sea, yo una vez intenté servir con los niños, dije, no, esto no es para mí. No tengo ese don. Pero yo de veras, ¿cómo doy gracias? Que quizás es uno de los ministerios por los que más agradezco. Gracias, Dios, que hay hermanos y hermanas que tienen ese don y ese corazón para todos los chamaquitos. Y les agradecemos. La gratitud protege nuestras relaciones. Gratitud nos acerca unos a otros. Estamos hablando ya de gratitud como parte de la comunión bíblica. Porque cuando agradecemos al otro, estamos reconociendo las evidencias de la gracia de Dios en la vida de esa persona. Y Dios te ha dado esa gracia, hermano, para bendecirme a mí. Y doy gracias a Dios por tu vida. Y estamos expresando que nos importa. Cuando agradecemos al otro, estamos expresándole, tú me importas y te valoro, y valoro lo que haces. Además, la gratitud es una manera en que nos animamos unos a otros. ¿Cuánto ánimo necesitan esas maestras de niños que están ahí, verdad? Que puedes decirle, maestra, gracias por cuidar a mi chinchulín, gracias por cuidar a mi chamaco. Fortalece la comunión bíblica. Hay más estabilidad en las relaciones que se expresan gratitud.
¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste a tu esposa por hacerte la comida? ¿Es su obligación? No, espérate. O sea, sí, pero gracias porque hace su obligación. Hay mujeres que no hacen su obligación. Hay hombres que no hacen su obligación. Pero cuando expresamos gratitud unos por otros, nos alentamos. Escucha, la gratitud estabiliza y fortalece las relaciones. Y el pueblo de Cristo, lo dije hace un rato, debiera ser el pueblo más agradecido en la tierra, porque se nos ha dado más que a nadie en la tierra, pero también debiéramos ser el pueblo más agradecido los unos con los otros. Y no estoy hablando de reglas de cortesía, sino de valoramos y apreciamos la gracia de Dios operando en los miembros de la iglesia. Amén. Gratitud, además de que nos libra de la apostasía y de la soberbia, gratitud nos libra de la ansiedad. ¿Cuántos batallan con ansiedad? No contesten, yo sé que todos batallamos con ansiedad. Dice Filipenses 4:6, por nada estén afanosos, o sea, ansiosos, afanados, preocupados en gran manera, por nada. Ay, caray, está grueso. O sea, Dios dice, no te afanes por nada. Y entonces dice, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Hijo, ¿cómo tratar con la ansiedad? Aquí está. Ora por todo y ora en todas maneras y ora prolongadamente. Por eso trae énfasis el versículo. Ora intensamente, ora bastante, ora en muchas maneras y ora con acciones de gracias. ¿Y qué sucede cuando tú oras de esa manera? Dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Guardará, cuando dice guardará, está usando un término militar que usaban en ese tiempo para los romanos. Cuando llegaba un pelotón de soldados romanos y cercaban, rodeaban una propiedad o una persona, la guardaban. Dice, cuando tú oras de esa manera, con acciones de gracias, la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, porque es una paz en medio del sufrimiento y en medio del dolor y en medio de la pérdida, esa paz va a proteger tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Es sobrenatural. Pero ¿qué es lo que provoca esa paz? La provoca el Señor respondiendo a la oración y la gratitud de su pueblo. Que aún en el sufrimiento y en la estrés y en la ansiedad y en los ataques de pánico, tú dices, Señor, tú eres bueno y yo confío y espero en ti. Gratitud guarda nuestra alma de ansiedad. Gratitud guarda nuestra alma del temor a lo que los hombres nos puedan hacer. Gratitud guarda nuestra alma del temor a lo que el enemigo o las personas nos puedan hacer. Hay una historia en 2 de Crónicas 20, cuando era rey de Judá, un hombre llamado Josafat, el rey Josafat. Y llegan con la noticia y le dicen, Josafat, vienen 3 pueblos en contra de ustedes, 3 pueblos más poderosos. Vienen los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir contra ustedes. Dice la palabra que cuando Josafat oyó la noticia se llenó de miedo y el pueblo tuvo temor. Pero ¿qué hicieron? Buscaron a Dios, se pusieron a orar. Y Josafat se puso a orar y a recordarle al Señor las promesas de su pacto y la fidelidad que el Señor había tenido con el pueblo de Israel en el pasado. Y estaban en esa reunión de oración y entonces vino la palabra de Dios por medio de un levita llamado Jaziel. Y Dios dijo por medio de este levita, pueblo, no teman. El Señor está con ustedes. Les dijo, preséntense mañana al campo de batalla, porque el Señor peleará por ustedes esta batalla, porque la batalla es del Señor. Y dice el versículo 20, imagina esto, ahí está el pueblo de Dios, ahí vienen los 3 ejércitos tremendos en contra de ellos, salen a la batalla
Y dice el versículo 20 de 2 de Crónicas 20, se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo: óiganme, Judá y habitantes de Jerusalén, confíen en el Señor su Dios y estarán seguros. Confíen en sus profetas y triunfarán. Después de consultar con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y algunos le alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército, que dijeran: den gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Esto está tremendo. O sea, no agarró Josafat y repartió cuernos de chivo y granadas para todos. No. ¿Qué hicieron? Está el ejército, mandan a los levitas por enfrente, y esta es la estrategia de guerra. Canten canciones de gratitud al Señor, porque para siempre es su misericordia. Y salieron y hicieron eso. Imagínate a los enemigos viendo y diciendo: estos payasos, ¿qué onda? Pero dice el versículo que sigue: cuando comenzaron a entonar cánticos, y tú sabes que eran cánticos y alabanzas de gratitud, dice: el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. Pero ¿qué hizo el pueblo? Confió en el Señor y salieron agradeciéndole a Dios, y el temor se volvió en confianza y vieron la victoria del Señor. Agradecieron al Señor por sus misericordias pasadas. Cuando tú lees el capítulo completo te das cuenta de ello. Por sus misericordias pasadas, sus misericordias presentes y por sus misericordias futuras. Porque si Dios es misericordioso, hermanos, dice la Biblia que Él no cambia. Si fue misericordioso en el pasado, está siendo misericordioso en el presente, será misericordioso en el futuro y por la eternidad. Y agradecieron por sus misericordias, se alegraron y encontraron aliento contra el enemigo al recordar y agradecer a Dios, porque es un Dios bueno y misericordioso. Hermanos, cuando tú y yo estamos con temor por los enemigos, nosotros tenemos muchos más motivos que ese pueblo de Judá para agradecer a Dios. Ellos estaban confiando en un Dios que había prometido enviar a un Mesías, pero todavía no venía el Mesías. Hoy el Mesías ya vino hace 2000 años y triunfó en la cruz del Calvario contra todos nuestros enemigos. Venció a la muerte, el pecado y el diablo. Tenemos más razones para agradecer al Señor y ser librados del temor. Tenemos que enfocarnos en ello, dar gracias a Dios, porque gracias a la obra de Cristo somos libres de condenación. Dice Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Razón suficiente para agradar a Él. Mi último punto es este. Bueno, he dicho que la gratitud nos libra de la apostasía, de la soberbia, de la ansiedad, del temor, y nos libra también de las tentaciones que tenemos cuando estamos en sufrimiento. Porque cuando estamos en medio del sufrimiento, en medio de tribulaciones, en medio de enfermedad, en medio de crisis de cualquier índole, somos tentados a tomar atajos. Somos tentados a hacer una transilla, ¿verdad?, para salir de la bronca. Somos tentados a vengarnos por nosotros mismos. Somos tentados a mejor abandono este matrimonio. Somos tentados a mejor abandono la iglesia. Somos tentados de mil maneras en el sufrimiento. Pero la gratitud nos libra de las tentaciones propias del sufrimiento. Veían el texto de 1 Tesalonicenses 5:18, donde dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. En todo, o sea, en todo, en toda circunstancia, decía Richard, ¿verdad? Dice la palabra. Sin duda hay veces que es difícil dar gracias a Dios, sobre todo pensando en situaciones bien complicadas. Es difícil. Yo no me imagino darle gracias a Dios, por ejemplo, por el tumor que saliera en el cuerpo de uno de mis seres queridos, de uno de mis hijos. No me imagino dándole gracias a Dios por la muerte de un ser querido, una muerte trágica, ¿verdad?, de un ser querido.
Pero dice la palabra de Dios, o sea, dice en todo, es decir, a veces no es por todo, pero es en todo, es decir, en medio de esas situaciones sí podemos dar gracias, confiando en Dios, confiando en su bondad y en su sabiduría, que aún en esas tragedias Dios está obrando con sabiduría y bondad y misericordia. Como Job, que perdió todo, y Job no mostró ingratitud y no maldijo a Dios. Él bendijo a Dios. Y él dijo en Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. En el sufrimiento, hermanos, podemos agradecer a Dios descansando en que Él es bueno. Hay muchas cosas que en el sufrimiento no entendemos. No entiendo por qué pasa esto, por qué Dios permite esto, por qué permite la enfermedad, por qué permite la pérdida, por qué permite esto y aquello. No lo entiendo, pero hay cosas que sí entendemos y debemos aferrarnos a ellas. Y sí entendemos y sabemos que Dios es bueno, es fiel, nada te separará de su amor y que Él siempre obra conforme a sus propósitos, su sabiduría y su gracia. Y eso son razones suficientes para agradecerle a Él en medio del sufrimiento. Yo recuerdo cuando en 2018 acaba de cumplir 8 años, en marzo, que mi papá partió con el Señor. A él le diagnosticaron un cáncer en etapa terminal, no se me olvida, un 2 de febrero, porque era el cumpleaños de mi hija menor, ese día. Y ese día le dieron el diagnóstico y ya no había nada que hacer. Él partió con el Señor a finales de marzo. Esos casi 2 meses nos tocó estar apoyando y cuidando. Mis hermanos viven en el extranjero, vinieron ambos, mi hermano y mi hermana, y mi mamá pues estaba obviamente ahí con mi papá y estuvimos cuidando a mi padre. Y recuerdo esos últimos días, le leía yo mucho el Salmo 23 para traerle consuelo, esperanza, y ya casi no podía hablar. Faltando pocos días, y cuando llegaba esa parte del Salmo que dice, en la casa del Señor moraré por largos días, él solo podía decir a casa. O sea, él quería irse a casa con el Señor. Y esa mañana mi mamá y yo estábamos con él en su habitación y mi mamá se metió a bañar, y mientras mi madre se estaba bañando, mi padre partió a estar con el Señor. Me tocó estar con él en su último aliento. Salió mi mamá de bañar y le dije, ya, mi papá ya se fue. Ya me dice, ya se fue, sí. Se recostó a los pies de la cama, a los pies de mi papá, y empezó a darle gracias a Dios, porque oíste la oración de mi viejito. Gracias que te lo llevaste a casa. Y empezó a continuación a decir, gracias por el esposo que fue, el papá que fue, el siervo de Dios que fue, etcétera. Dije, wow. Eso, hermanos, solo es posible cuando Cristo está en el corazón. Esa es la gratitud bíblica. Donde no hay queja, donde no hay reproche, donde sabes, Dios nos ha tratado mucho mejor de lo que merecemos y Dios ha sido bueno. Mi mamá todavía vive y creo que todavía le queda cuerda, está bien sana, gracias a Dios, pero esa lección de gratitud me marcó. Dice el mismo pastor Miguel Núñez, gratitud es la expresión gozosa de un corazón que ha experimentado la bondad y la gracia de Dios al reconocer que todo lo bueno que ha llegado a su vida ha sido provisto por la mano de Dios, y al mismo tiempo que todo lo malo que ha experimentado es parte del plan sabio de Dios para moldear tu carácter de una manera que otras circunstancias no lo harían. Hermanos, ya para ir terminando, quiero un último pasaje en Santiago capítulo 1. Me impacta Santiago 1 porque se me hace algo tan desafiante para mi fe.
Dice el versículo 2, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Híjole. Hace rato leíamos, no se afanen por nada. ¿Se sienten desafiados con estos mandamientos? O sea, dices, ¿qué onda con esto? Bueno, es que este es el Evangelio. ¿Y por qué podemos obedecer sus mandatos? Solamente porque Cristo está en nosotros y nos da el poder y la gracia para lograrlo. No somos nosotros, es su gracia en nosotros, por las que podemos tener aún gozo en las pruebas. Y dice, ¿por qué? Dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, o sea, perseverancia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Es decir, tengan gozo en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque en las tribulaciones Dios está moldeando su carácter, los está haciendo resistentes y los está madurando a la imagen de Cristo. Esa es la meta. Ser como Cristo. Podemos agradecer en el sufrimiento porque Dios es bueno. Y porque aunque nosotros no lo sabemos en el momento, confiamos en que Él sí sabe lo que está tratando con nuestro corazón y carácter. Y podemos saber que después de que pase la prueba, nos hará más dichosos de lo que éramos antes de la prueba. Porque dice el versículo 12, me brinco hasta el 12 de Santiago 1. Bienaventurado, dichoso el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y luego termina el capítulo diciendo algo que yo entiendo esto, que la gratitud nos libra de las tentaciones que tenemos en el sufrimiento. Y dice ahí versículo 13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, dice Santiago, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. O sea, Santiago está diciendo, no se engañen. Dios no está contra ustedes. No se engañen. Dios no quiere destruirlos. No se engañen. Dios no los quiere inducir a pecar. No se engañen. Más bien crean que Dios es bueno y les hace bien a través de los sufrimientos. Y Dios les da gracia para resistir el sufrimiento. Dios les da gracia en su corazón y carácter para que sean transformados en el sufrimiento. Dios les da la gracia para perseverar en ello. Y Dios les promete que su sufrimiento tiene un final. ¿Sí sabes que tus sufrimientos tienen un final? Y es un final glorioso si estás en Cristo. Que un día Él nos llevará a casa y seremos hallados perfectos y sin mancha delante de Él por su pura gracia. Por ello Él envió a su Hijo. Dice ahí el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, y no hay más grande dádiva y no hay don más perfecto que vino de lo alto que Cristo Jesús, Dios encarnado, y vino a cargar todo nuestro sufrimiento y vino a cargar por nuestros pecados, tomó nuestro lugar en la cruz para que podamos ser librados del sufrimiento eterno. Jesús, hermanos, es la más grande dádiva y la más grande razón para estar agradecidos con Dios por la eternidad. Yo sé que hay cosas que anhelas y que quizás no han llegado. Pero ¿qué pasaría si no llegan? Yo sé que quizás estás pasando una tribulación fuerte y anhelas que termine, pero ¿qué si no termina? Tienes a Cristo y Él es suficiente. En Jesús el Señor mostró su más grande amor y misericordia que tiene por nosotros. En Jesús, y en Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Escucha, Jesús en la cruz del Calvario es una de las máximas expresiones del amor y la misericordia de Dios.
Dios castigando a su Hijo por amor a su pueblo. También vemos en la cruz la máxima expresión de la justicia y la santidad de Dios, que en su justicia y santidad Él exigía que alguien pagara el precio de nuestros pecados. En la cruz Él mostró la máxima expresión de su sabiduría, de su poder, de su santidad. Todas las virtudes y atributos de Dios se manifestaron en la persona de Jesucristo, porque Él es Dios encarnado. Y mientras más, amada iglesia, contemplemos a nuestro amado Salvador, más gratitud rebosará de nuestro corazón. Y es por ello que podemos agradecer por tanta gracia, y estaremos agradecidos por la eternidad ante su trono, dándole gracias. ¿Sabes qué vamos a hacer en el cielo por la eternidad? Dándole gracias. Y lo dije hace rato, lo más maravilloso del cielo es que Jesús está ahí. Y lo veremos cara a cara. Y secará las lágrimas de tus ojos. Consolará tu corazón. Y tendrás niveles de gozo que ni nos hemos imaginado. No podemos tener esos niveles de gozo ahorita porque nos explotaría el pecho. Estos cuerpos carnales no lo soportan. Pero en el cielo, el gozo y la paz y la plenitud que irradian, emanan de la persona de Cristo son indescriptibles. Y tendremos tal gratitud que dice la palabra, nos dará galardones y coronas. Y dice el texto, los pondremos a sus pies, diciendo, no a nosotros, al Cordero que fue inmolado, sea la gloria. Y tú y yo podemos agradecer eso desde ahora, por quien Él es. Dios en su misericordia muchas veces sí sana nuestras enfermedades, sí termina nuestras tribulaciones, sí nos da victorias y concede anhelos y todo eso, hermanos. Y otras veces no. Pero al final de cuentas, si estás en Cristo, no eres derrotado. Hay una victoria segura de este o del otro lado del cielo. Esa es razón suficiente para agradecer a nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Eres hermoso, Jesús. Dice el Salmo que eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Señor, cautiva nuestro corazón con la hermosura y la belleza de Cristo. Señor, danos a Cristo, muéstranos a Cristo, revélanos a Cristo en toda su gloria. Señor, tú conoces nuestro corazón mejor que nadie, sabes lo dados que somos a la soberbia y la ingratitud, y venimos a pedirte perdón por ello, pero también te venimos a dar gracias por el perdón que hay en Cristo. Gracias porque el mismo Espíritu de Cristo está en nosotros. Ayúdanos a contemplar y a ver a Cristo y agradecerte por Cristo, por la eternidad. Queremos ser hombres y mujeres que rebosamos de gratitud para contigo y también para con nuestro prójimo. A ti sea la gloria en tu iglesia. Amén. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.